¿Alguna vez has sentido que el mundo entero dudaba de ti, pero tú nunca dudabas de ti mismo? Hay momentos en la vida en los que sostienes en tu interior una certeza tan intensa, tan absoluta, que desafía toda lógica y razón, que hace que incluso quienes te aman piensen que estás cruzando los límites de la cordura. Sin evidencia alguna, sin garantías, sin apoyo externo, simplemente persistes. Esa fuerza interior que permite reconstruir un mundo en ruinas es lo que muchos llaman fe, pero no una fe ciega en deidades, sino una fe brutal en uno mismo, una convicción que surge no de pruebas tangibles, sino del descontento, de la desesperación y de la necesidad urgente de existir más allá de lo permitido. Una fuerza que personajes históricos como Maquiavelo entendieron perfectamente. Detrás de su aparente frialdad se escondía una verdad poderosa: el mundo no se mueve por la razón, sino por la percepción, y quien domina la percepción puede moldear el destino. El concepto clave que Maquiavelo introdujo es que pocos realmente conocen quiénes somos, pero todos perciben lo que proyectamos. La percepción se convierte en la base del poder, y actuar como si ya hubieras conquistado tu objetivo puede ser más importante que la preparación o el talento real. La autoconfianza delirante, entonces, no consiste en fingir, sino en transformar un vacío interno en un altar de convicción. Es declararte rey antes de que exista un reino, caminar como mito antes de que la historia escriba tu nombre. Nietzsche diría que aquel que encuentra una razón profunda para vivir puede resistir casi cualquier adversidad. Esta fuerza no necesita lógica, requiere decisión, disciplina, audacia y una determinación que vuelve imposible ignorarte. Invocar este poder no dobla las leyes del universo porque te deban algo, sino porque te conviertes en alguien imposible de pasar por alto. Este video es un espejo sucio que puede incomodarte, pero si tienes la valentía de enfrentarte a él, descubrirás por qué Maquiavelo nunca temió al delirio. Él lo utilizó como arma, como máscara, como trono. La historia está llena de personas que ganaron cuando no debían, que carecían de los mejores argumentos, preparación o aprobación de los demás, y aún así triunfaron. Observamos a estas personas y nos preguntamos cómo lograron tanto. La respuesta radica en una fe tan brutal en sí mismos que ni la realidad se atrevía a contradecirlos. Maquiavelo lo sabía y describió este tipo de locura íntima que transforma a individuos ordinarios en fuerzas inevitables. Su mensaje, aunque dirigido a príncipes, en realidad hablaba a todos aquellos ignorados, a quienes escucharon: no puedes, no debes, este no es tu lugar. La fórmula que susurraba era simple: la apariencia es más poderosa que la virtud. No importa lo que realmente seas, importa lo que proyectes. El mundo recompensa la convicción, no la verdad. Vivimos como si la lógica gobernara todo, como si los hechos fueran los reyes supremos, pero Maquiavelo nos muestra que nadie sigue la verdad, sino la certeza. Observa a tu alrededor. ¿Cuántas veces has cedido ante alguien simplemente porque parecía absolutamente seguro de sí mismo, incluso cuando sabías que estaba equivocado? Esa es la fuerza de la ilusión, y no se trata de un fingimiento superficial o de frases motivacionales vacías, sino de construir una versión de ti tan sólida, tan inquebrantable, que el mundo no tiene alternativa más que reconocerla. En un contexto donde las alianzas cambian con un suspiro y la sangre es solo una herramienta política, Maquiavelo entendió lo obvio: el mundo pertenece a quienes actúan con convicción. El secreto reside en vivir la ilusión como verdad, en que el actor se convierta en el papel y el mentiroso crea en su propia mentira. En ese momento, la ilusión deja de ser falsa y se transforma en realidad, no en el mundo exterior, sino en la percepción de quienes te observan. Esta es la convicción delirante, una fuerza que no duda, no espera, no pide permiso, no consulta antes de actuar. Esta certeza ha fundado imperios y ha hecho que Alejandro, con poco más de 20 años, se proclamara hijo de Zeus, no como metáfora, sino como hecho. Su fe absoluta obligó a los demás a creer también, porque luchar contra un dios es más aterrador que enfrentarse a un hombre.
La fuerza simbólica del convencimiento reside en actuar como si el mundo ya te perteneciera, incluso cuando aún lo ignora. Aquí es donde comienza el giro, la invitación a apropiarte de tu propia historia. No necesitas permiso para existir con intensidad. No requieres la aprobación de nadie para llenar el mundo con tu presencia y determinación. Todo lo que se requiere es una decisión interna, una declaración silenciosa pero absoluta: yo soy inevitable. Puede parecer arrogante, sí, y ciertamente peligroso. Pero existe un riesgo aún mayor que esa aparente arrogancia: pasar la vida entera pidiendo permiso para existir, para actuar, para reclamar lo que te pertenece. La lógica puede explicar, persuadir, convencer, pero únicamente la fe, la creencia absoluta en ti mismo, puede transformar la realidad. Mientras la razón persuade, la convicción arrastra. En un mundo donde todos esperan, dudan y vacilan, aquel que avanza sin titubear se convierte en un imán, un faro que atrae respeto, temor y admiración. Maquiavelo jamás hablaría de esto en términos místicos, pero comprendería perfectamente si dijera: el mundo está moldeado por profetas de su propia causa, y el primer convertido debe ser uno mismo. Tener fe ciega en uno mismo no es ingenuidad, es una tecnología de guerra psicológica, un método para manipular la percepción de los demás. Cuando te presentas con absoluta certeza, como una verdad inamovible, las personas dejan de pensar y comienzan a reaccionar. La duda se suspende, la lógica se posterga y todo lo que queda es tu presencia dominando la atmósfera, como una profecía que llega antes de su tiempo. La pregunta no es si esto es real, sino si estás dispuesto a construir esta ilusión hasta que el mundo la reconozca como destino inevitable. No hay atajos, se trata de repetición, disciplina, coherencia. Hablar como rey antes de tener un reino, caminar como mito antes de que tu historia sea escrita, creer incluso cuando todo colapsa. Esa es la diferencia entre quienes simplemente viven y quienes dejan una marca imborrable. Sí, puedes fallar, ser ridiculizado o aplastado, pero si caes, que sea con el pecho abierto, gritando: yo ya gané. Porque en esa afirmación, por más insana que parezca, hay una libertad que el prudente nunca conocerá. Mantener viva esa llama, incluso mientras sangras, te transforma. De un hombre ordinario te conviertes en un símbolo, y los símbolos, a diferencia de los seres humanos, no mueren. Observa cómo la sociedad premia la fortaleza y la presencia, no la debilidad o la justificación. La mayoría vive buscando excusas o plegándose ante la adversidad, pero nada de eso genera respeto. El verdadero respeto proviene del control absoluto, de la presencia imponente y de la frialdad calculada de alguien que conoce y domina quién es. Existe un camino real para desarrollar esa fuerza y disciplina, un método que no depende de discursos ni teorías, sino de práctica y constancia. Hay hombres que no solo están convencidos de su camino, están poseídos por él. Esta posesión, este dominio simbólico de su alma por una idea, los hace intocables, porque han dejado de pensar y han comenzado a encarnar la creencia. Este es el arquetipo del héroe poseído, no espera ser aceptado ni necesita aprobación, ha sido consumido por su propia fe. Maquiavelo conocía este tipo de figura, no en términos poéticos, sino como estrategia fría y calculada. Para él, el gobernante ideal encarnaba una misión tan convincente que los demás la aceptaban como verdad, aunque fuera una mentira construida con maestría. Pero vamos más allá. Hablamos de quienes no fingen ser leyendas, sino que se convierten en leyendas, no porque otros lo digan, sino porque nada en su interior les permite ser menos. Heráclito lo diría: los dioses observan al que se atreve a ser más que humano, y ese es el límite donde el delirio se encuentra con el destino. Es allí donde el héroe deja de cuestionar ¿quién soy? Y comienza a actuar como si ya supiera la respuesta. Alejandro, César, Napoleón, Cristo, Mahoma, hombres que no solo utilizaron el poder, sino la presencia absoluta. Ellos no pidieron espacio ni permiso,
irrumpieron en la realidad con una nueva versión de sí mismos. Y tú puedes pensar, no soy un dios, no soy un conquistador, no soy especial. Pero, ¿y si precisamente ese fuera el secreto? ¿Y si el primer paso para dominar el destino es actuar como si ya fueras lo que deseas ser, hasta que el mundo se rinda a tu existencia? La primera victoria se gana en la mente, el campo de batalla solo confirma lo que ya se ha decidido. Esos hombres no necesitaban pruebas, ellos eran la prueba misma, encarnación viviente de su propia convicción inquebrantable. Cuando Napoleón se coronaba a sí mismo, no era un acto de arrogancia, sino un ritual cargado de simbolismo, una representación palpable de algo que ya había decidido dentro de sí mismo, un decreto silencioso que proclamaba que él era el origen de su propia legitimidad. Esta comprensión es la que alcanza el héroe poseído, no puede esperar la aprobación del mundo ni depender de su reconocimiento, debe convertirse en el mundo mismo, encarnar la autoridad que otros tardarían años en otorgarle. En ese punto, la convicción trasciende la motivación, porque la motivación es frágil, necesita contexto, emoción y razones externas, mientras que el delirio interno es autosuficiente, feroz, casi tonto en su intensidad, alimentándose de sí mismo con un ritmo imparable. Es como un tambor invisible que resuena constantemente en el pecho, llamando hacia una misión que nadie más puede percibir, y cuando ese tambor se vuelve constante, la vida deja de buscar sentido, tú te conviertes en el sentido mismo. A partir de esa transformación, todo cambia, las derrotas se reinterpretan como pruebas de resistencia, la humillación se convierte en bautismo y la adversidad se transforma en combustible para la voluntad. El héroe poseído no se inmuta ante la duda de los demás, al contrario, rehace la realidad desde la perspectiva de su propia misión, redefiniendo cada obstáculo como parte de un plan mayor. Maquiavelo llamaría a esto control narrativo, pero en un nivel más profundo es control absoluto de la realidad simbólica. Hablar como si fueras inevitable, actuar como si ya hubieras ganado, caminar como si algo más grande que tú te guiara. Estas acciones hacen que los demás dejen de cuestionar tu autoridad y comiencen a alinearse contigo incluso antes de tu victoria. La locura consiste en hacer lo mismo esperando resultados distintos. El genio es hacer cosas diferentes esperando lo imposible, reinterpretando a Einstein desde la perspectiva maquiavélica. El héroe poseído no tiene garantías, pero su desesperación lo hace inquebrantable. Esta autoconfianza delirante no es cómoda y conlleva un precio, soledad, sacrificio y un tipo de silencio que duele. Se perderán amistades, se enfrentarán acusaciones de egocentrismo y arrogancia, y tal vez sean ciertas, pero precisamente ese narcisismo extremo es lo que forja a los grandes. Esta autoimagen exagerada funciona como herramienta mitológica, un símbolo que soporta el peso de la transformación interior. La heroína o el héroe poseído no son santos ni puros, son peligrosos porque no pueden retroceder. Cuando la identidad depende del éxito y el fracaso equivale a la aniquilación simbólica, no hay más opción que triunfar. Esta es la fuente del verdadero dominio, no controlar el mundo directamente, sino dominarte a ti mismo con tal intensidad que el mundo comienza a reaccionar a tu frecuencia. El efecto del mito se manifiesta cuando te conviertes en presencia absoluta, en figura que trasciende la suma de sus partes. Ya no importa contar con recursos, importa que los demás crean que nunca los necesitaste. Cuando esa creencia se instala, el destino, que antes era incierto, se transforma en la consecuencia lógica de tu convicción más íntima. Al moverte con certeza absoluta, hasta los dioses parecen dudar antes de desafiarte. El héroe poseído no nace completo, se forma a través del ridículo, de la derrota y de la obsesión. Pero cuando emerge y cree con tal fuerza que ni el universo se atreve a contradecirlo, su mera existencia se convierte en argumento y prueba. Si has escuchado estas palabras como una confesión prohibida, quizá estés siendo poseído, no por demonios, sino por una idea que no cede, un propósito que no calla, un fuego que no se apaga incluso cuando todo se derrumba. En ese instante, la pregunta que queda es,
¿reprimirás esa fuerza o la dejarás tomar el control? El mundo ya está lleno de pensadores, analistas y escépticos. Lo que ahora se necesita son aquellos que, aunque parezcan locos, saben exactamente lo que están haciendo. La línea entre un genio visionario y un loco irrecuperable es tan fina como el filo de una navaja, casi imperceptible, y aunque la sociedad intente separarlos, a menudo son iguales en esencia. Lo que los distingue es el resultado final: uno ilumina, otro se pierde en su propio delirio. Antes de alcanzar ese resultado, todos transitan un camino oscuro, un sendero de silencios, pruebas y rituales internos, construyendo un imperio invisible dentro de sí mismos. Este imperio no tiene muros ni soldados, pero sí voces, templos secretos y desiertos internos que moldean la grandeza de aquellos que se atreven a vivir como dioses antes de que el mundo reconozca cualquier milagro. Es una fuerza psíquica que no se recibe al nacer, sino que se forja con paciencia y disciplina, ladrillo por ladrillo, en noches oscuras que nadie observa, en silencios donde la mente lucha consigo misma y se niega a rendirse. La mayor batalla no se libra en campos visibles, sino en el interior de un hombre que decide no ceder jamás, que mantiene la llama de su convicción frente al escepticismo del mundo. Carl Jung, en algún punto entre la locura y la iluminación, lo señaló: aquel que cree excesivamente en sí mismo vive en guerra constante con su propia mente, enfrentando pruebas infinitas que lo desafían, que lo acusan de arrogancia, megalomanía, ingenuidad, peligrosidad, y a veces, incluso él mismo puede dudar. Pero si resiste, si persiste en la construcción de un imperio interno con disciplina inquebrantable, ocurre algo casi místico. La mente empieza a obedecer, a dejar de cuestionar y a servir fielmente al propósito que le da sentido a todo. En ese punto nace lo que podríamos llamar la divinidad funcional. No es creerse un dios, sino actuar con la autoridad, la presencia y la responsabilidad de uno, no por orgullo sino por necesidad psicológica, porque sólo así se puede sostener el peso de un sueño que nadie más percibe ni comprende. El imperio interno exige control absoluto, ya no se puede actuar como un ser común. Cada palabra debe tener peso, cada gesto debe tener intención, cada silencio debe ser una estrategia calculada. Todo esto empieza dentro de uno mismo. Si la mente no respeta tu misión, nadie más lo hará. Caminar con la sensación de ser guiado por algo sagrado, hablar y moverse como si fueras inevitable, es transformar la percepción externa mediante la presencia interna. Maquiavelo decía que un príncipe debía parecer virtuoso incluso cuando no lo era, pero el verdadero maestro del poder hace algo aún más radical: incorpora la virtud imaginaria hasta que se vuelve real. Este es el núcleo del imperio mental: crear dentro de la psique una narrativa tan intensa, tan absoluta, que la identidad misma no permite el fracaso. El individuo deja de intentar, se convierte en la encarnación de la tentativa, en la forma viva de su propia misión. El hombre que cree tan intensamente que ya no distingue entre sí mismo y su propósito se transforma en un mito o un monstruo, pero antes de eso se convierte en un solitario. La soledad del héroe delirante no es social, sino existencial. Es un silencio que grita en el alma de quien sabe que nadie verá jamás lo que él percibe hasta que lo construya con sus propias manos. Para soportar la carga de esta visión, la mente desarrolla mecanismos simbólicos. Se habla a sí mismo como un general a un ejército invisible, se mira al espejo como quien prepara un guerrero para la muerte. Deja de cuestionarse y comienza a ordenar, a comandar. En el imperio interno no se piensa, se dirige. Y aunque parezca tiránico, este dominio sobre la propia mente es profundamente necesario, porque el caos del mundo exterior no respeta la duda. El imperio interno debe ser más sólido que el desorden externo. Solo entonces, al dominar tu propio universo interior, el mundo empieza a inclinarse silenciosamente ante tu presencia. Mientras el loco se pierde en su propia mente, el héroe poseído construye una fortaleza dentro de ella. Aquí volvemos a la línea que separa dioses y locos: el control. El delirio sin dirección conduce a la ruina, el delirio disciplinado se convierte en revolución.
Es la diferencia entre el Mesías que despierta a una nación y el esquizofrénico que predica a los postes. Ambos creen, pero solo uno transforma esa creencia en lenguaje, acción y dominio. Maquiavelo lo habría entendido perfectamente. El mundo pertenece primero a quien domina su propio ser antes de intentar dominar a los demás. La psicología del imperio interno es implacable. Exige convertirse en tu propio Dios, no en sentido religioso, sino simbólico, definir lo posible, dictar tus propias leyes, autorizarte como sagrado. Solo entonces te vuelves verdaderamente peligroso, porque quien ya ha erigido un trono en su mente no necesita permiso para conquistarlo en el mundo exterior, ya está instalado allí, sólido e inevitable. Imagínate a un hombre frente al abismo, no sabe si caerá o volará, pero se levanta, endereza pies y hombros, y sonríe. Los que lo observan desde afuera creen que tiene un plan, aunque la verdad es que no posee nada material, solo una certeza cruda, implacable, que lo sostiene frente al vacío y lo convierte en un coloso interior. Cuando un hombre muestra duda, ya ha perdido antes de empezar. Aquel que entiende los secretos que Maquiavelo susurró al mundo hace siglos sabe que la realidad no necesita ser derrotada, sino persuadida, no necesita ser cambiada, solo convencida. El príncipe, según Maquiavelo, no debe ser necesariamente virtuoso, sino aparentarlo. Esa frase contiene un veneno sutil y poderoso, transforma la moral en teatro, y el teatro en política de supervivencia. No es necesario ser grandioso, lo que importa es proyectar una apariencia inquebrantable hasta que la percepción de los demás deje de cuestionar. Maquiavelo vivió entre conspiraciones, exilios y traiciones. Entendió que el trono no se concede a los justos, sino a quienes mejor representan el papel de rey. Fingir, para él, no era falsedad, era habilidad, incluso un arte sublime. La capacidad de encarnar una imagen hasta que se convierte en la única verdad posible, una verdad tan convincente que incluso la propia realidad se ajusta a ella. Pero aquí todo cambia, no se trata solo de engañar a otros, sino de engañar la propia realidad hasta que ésta se someta. Algunos llaman a esto locura, pero quizás sea simplemente el final de la autoconfianza delirante, la actuación tan intensa que lo fingido se vuelve real. La mayoría de las personas viven con identidades prestadas, copias torpes de las expectativas ajenas, mientras que el hombre peligroso, el maquiavélico, crea su propia máscara y se fusiona con ella hasta convertirse en lo que finge. William James señalaba que esta diferencia no es mera manipulación, el manipulador engaña, pero el transmutador crea, reescribe su narrativa interna, se convierte en un personaje sagrado cuya mera existencia obliga al mundo a reconocer su autoridad. A medida que actúa, el mundo comienza a creer en él, y él mismo termina creyendo tanto que la máscara se funde con la piel. En el teatro del poder no hay recompensa para la vulnerabilidad sincera fuera de contexto, mostrar debilidad es interpretado como fracaso, y el débil, según Maquiavelo, es descartable. Por ello, fingir no es un defecto, sino una virtud estratégica. No se actúa según lo que uno siente, sino según lo que otros necesitan percibir. La brutal lógica maquiavélica enseña que la verdad que gobierna no es la que uno posee, sino la que los demás creen. La mayoría juzga por lo que parece, pocos ven lo que realmente es. Aquí surge un dilema existencial. ¿Cuánto de lo que somos es fingimiento y cuánto es esencial para existir? Tras años de autoteatralización, quizá no quede un yo original, y tal vez eso sea precisamente lo que libera. Renunciar a la obsesión por ser auténtico permite crear una identidad indestructible. La autenticidad muchas veces es solo apego al fracaso, mientras que la creación intencional de uno mismo permite ser más grande de lo que alguna vez se imaginó. Actuar con intención hasta convertirse en lo que aún no se es requiere audacia absoluta. ¿Quieres ser valiente? Finge valentía hasta que el miedo parezca extraño. ¿Quieres ser poderoso? Habla como si ya gobernaras reinos y camina como quien carga legados sobre los hombros. Te llamarán falso, arrogante, incoherente,
pero el juicio del mundo dura solo hasta que el desempeño demuestra su eficacia. Lo que comenzó como fingimiento se transforma en leyenda, en biografía, en historia. Los mitos más antiguos surgieron así, gestos repetidos hasta convertirse en rituales, rituales que forjan fe y hábito. Si nadie cree en ti, finge que ya crees, con tanta convicción y teatralidad que los demás comienzan a cuestionarse si no conoces un secreto que ellos ignoran. En ese punto, la duda cambia de lado. El dominio ya no depende de la fuerza, sino de la inquebrantable presencia y la consistencia del desempeño. Sí, puede que colapses internamente mientras brillas externamente, pero también puedes trascender, dejando de ser quien intenta parecer fuerte para convertirte en alguien que no puede ser de otra manera más que fuerte. El fingimiento disciplinado se vuelve hábito, y el hábito se convierte en identidad, un imperio de la propia construcción. Te transformas en alguien que desempeña un papel tan bien que el papel y la realidad se funden. Ya no importa quién eras, sino lo que decidiste proyectar hasta convertirte en eso. Maquiavelo no romantiza esto, lo describe como un mapa sucio, pero funcional, para ascender en un mundo implacable. Aprender a fingir con perfección, no mentir, sino proyectar la versión de ti que aún estás construyendo, es la clave. Mientras otros esperan aprobación para actuar, tú ya estás en escena, ensayando, actuando y comandando, y aquel que finge con suficiente convicción termina forzando al mundo a reescribir su guión. Al principio, el silencio es total, nadie escucha, nadie cree. Pero con el tiempo, ese grito interior se convierte en hábito, y el hábito devuelve voz al eco de tus propias certezas, convirtiendo la obstinación en realidad tangible. El destino comienza a materializarse frente a aquel que se atreve a sostener un delirio con disciplina absoluta. Es en este instante donde los delirios se transforman en madurez, y los personajes se elevan hasta convertirse en leyendas. No porque hayan nacido para ello, sino porque se negaron a morir sin intentar lo imposible. Toda figura histórica de gran magnitud comenzó como una ficción imperfectamente contada. Un niño flaco con un sueño que parecía imposible, una mujer despreciada que desafió al mundo escribiendo su revolución, una desconocida silenciosa, obsesiva y delirante que se negó a desaparecer. Día tras día, construyeron algo mucho más profundo que carreras, dinero o poder. Construyeron presencia, esa fuerza intangible que permanece aún cuando el individuo se retira de la sala, que te precede y transforma el entorno simplemente por tu existencia. La presencia se convierte en metáfora, en símbolo, en lente a través de la cual los demás interpretan la realidad, y un mito bien estructurado sobrevive a cualquier verdad objetiva. Un mito no es mentira, sino ficción funcional, narrativa cargada de propósito, emoción y símbolos, capaz de moldear comportamientos humanos de manera profunda. Quien busca ser inolvidable debe aprender a esculpir su propia historia como si tallara una estatua en piedra. No importa que sea exacta o verdadera, debe ser coherente, intensa y memorable. Ritmos, símbolos, repeticiones, frases que se graban en la memoria, escenas impactantes, todo se convierte en instrumento para imponer una narrativa. Los grandes lo entendieron, transformaron accidentes en rituales, derrotas en reinterpretaciones sagradas, debilidades en metáforas. Jesús lavó los pies de sus discípulos, Napoleón se presentó vestido modestamente ante sus soldados, Malcolm X se apropió de sus gafas gruesas como parte de su uniforme de guerra personal. Cada gesto se volvió icono, cada acto se convirtió en parte de una narrativa que los sobreviviría y los elevaría a la inmortalidad simbólica. Crear presencia exige disciplina y sacrificio. No puedes ser todo al mismo tiempo ni buscar la aprobación de todos. Debes renunciar a las versiones antiguas de ti mismo y proteger tu narrativa con ferocidad. La reputación de un hombre precede su voz, y debe ser defendida como una fortaleza. Sun Tzu y todos los líderes que se negaron a morir en el anonimato comprendieron esto. La reputación no se construye con perfección, sino con consistencia simbólica. Repetir gestos, posturas, miradas, crea aura,
y esa aura deviene autoridad. Gradualmente, tu sola presencia altera la atmósfera, la gente se prepara antes de que llegues, ajusta el tono, pesa las palabras. Esto no es casualidad, es mitología en tiempo real. Sin embargo, construirla requiere soledad, decisiones difíciles, noches interminables y paciencia casi sagrada. Caminarás en la oscuridad, dudarás, serás tentado a mostrar tu humanidad, pero no puedes. Si la leyenda se rompe antes de consolidarse, se convierte en ridículo, en meme, y nadie reverencia lo que se ha vuelto objeto de burla. Solo cuando el mito se ha fortalecido lo suficiente puedes permitir que aparezcan grietas, ahí la humanidad se revela, pero antes es mera vulnerabilidad expuesta. La última fase consiste en mantener el mito con disciplina militar, convirtiéndote en idea, código, amenaza silenciosa, modelo de comportamiento. Es entonces cuando logras algo que la fama por sí sola no garantiza, inmortalidad simbólica. Aunque todo desaparezca, lo que construiste permanece como referencia, otros hablan de ti, te imitan, te temen, te aman o te odian, pero nunca te ignoran. Esa es la victoria final, ser recordado más por lo que representas que por lo que fuiste. Te transformas en lenguaje, en metáfora, en arquitectura psicológica dentro de las mentes de los demás. El hombre muere, pero el nombre, cargado de significado, se vuelve más peligroso que cualquier arma. Así culmina la jornada del delirio, no en el fracaso ni en la validación, sino en la transmutación. Fingiste, creíste, te disciplinaste, caíste y resurgiste, hasta convertirte en mito, no perfecto, no puro, pero inevitable. Tal vez ahora te encuentres sentado en silencio, sintiendo como algo profundo dentro de ti ha comenzado a agitarse, como si un fuego antiguo que creías extinguido hubiera sido reavivado sin previo aviso. Esa llama nunca se apagó realmente, simplemente dormía, esperando pacientemente el momento adecuado para resurgir con fuerza, recordándote que, en el fondo, siempre supiste la verdad. El mundo no premia a quienes esperan, no honra a los cautelosos, ni recuerda a los que piden permiso antes de actuar. El mundo se inclina, aunque con resistencia, ante aquellos que caminan como si el suelo les perteneciera, incluso si sangran por dentro mientras aparentan control. Hemos sido educados para temer el exceso, para desconfiar de quienes creen demasiado, para evitar parecer arrogantes, pero tal vez toda esa prudencia no sea más que una prisión bien enseñada, un corsé ideado por los temerosos para contener a los que se atreven a intentar. Aquí hablamos del delirio, pero no del delirio vacío o irracional, sino del delirio disciplinado, armado, con propósito. Esa fe en uno mismo que se edifica ladrillo a ladrillo con silencio, sudor y obsesión, una convicción que al principio parece inverosímil pero que con el tiempo se convierte en la única verdad posible. Sí, te criticarán, te llamarán loco, se reirán de ti, dudarán de tus palabras y se burlarán de tus acciones, pero eso forma parte de la danza. El mundo se burla del delirio hasta que éste vence, entonces lo llama destino. La diferencia entre un lunático y un líder no radica en la cordura, sino en la persistencia, en la capacidad de mantener la fe incluso cuando todo parece perdido. La pregunta no es si esto es correcto, sino si tienes el coraje de vivir como si ya fueras aquello que estás destinado a ser. Si deseas ser recordado, debes volverte imposible de ignorar. Si deseas respeto, habla como alguien que no requiere aprobación. Si deseas dejar un legado, conviértete en algo que trascienda tu propia existencia. La construcción del mito comienza con la decisión irrevocable de no esperar más. Maquiavelo escribió para príncipes, pero sus palabras son ahora un arma que puedes empuñar. Puedes quedarte inmóvil, repitiendo frases y compartiendo videos, o puedes mirarte al espejo esta noche y declarar que la era de lo pequeño ha terminado, que la fase del tal vez se ha extinguido, y que ahora eres la persona que te inventaste para ser. Llegar hasta aquí no es casualidad, una parte de ti ya sabe, otra ya es, y la que falta solo requiere coraje para manifestarse. Yo mismo he estado al borde de la renuncia,
rodeado por el silencio de la desconfianza hacia mí mismo. Hubo noches en las que miré al techo durante horas preguntándome si todo había terminado, si acaso sería uno más que intentó y fracasó, no por miedo a fallar, sino por miedo a ser olvidado, invisible, una gota más en el océano de los casi logrados. En una de esas noches, una voz interna me susurró: aún puedes fingir hasta que lo seas. Fue entonces cuando todo cambió. Empecé a caminar con más firmeza, a escribir con más intensidad, a hablar con más certeza sobre aquello que aún no existía. Día tras día, tropiezo tras tropiezo, construyo una versión de mí mismo que ya no dependía de la aprobación del mundo. Dejé de querer ser aceptado y comencé a convertirme en alguien imposible de ignorar. Si sientes un fuego correr por tus venas mientras escuchas estas palabras, tal vez sea porque tú también estás en esa frontera, entre la rendición y la dominación, entre esperar y devenir, entre vivir como espectador o como mito. Por eso te agradezco tu tiempo y tu coraje, porque mirar hasta el final algo así no es fácil, y aceptar que lo único que puede interponerse entre tú y la leyenda que llevas dentro eres tú mismo requiere valentía. Permite que estas palabras penetren en tu mundo. Si hoy decides levantarte distinto, hablar con autoridad y actuar como alguien que porta algo más grande, entonces este mensaje habrá cumplido su propósito. Que el mundo tema lo que estás a punto de construir.